a escuchar de la palabra de Dios, que es la que cambia nuestras vidas, la que la transforma. Y qué privilegio, de verdad, estar hoy frente a ustedes. Yo le doy gracias al pastor Julio César por permitirme hoy estar llevando este mensaje. ¿Tienen por costumbre anotar el título de las enseñanzas en su libreta, en su iPad, en su iPhone? ¿Sí? Entonces puede anotar el título de esta enseñanza. Escribe así: y lo de Yepes fue gol. No, mentira, no. Estoy tomando los del pelo, no. Hay algunas señoras que quedaron un poco perdidas, como primera de Yepes, ¿qué? Segunda o primera de Yepes. No, mentiras. Vamos a la palabra de Dios. Proverbios 20, versículo 30. Estaba leyendo esta versión dice que es la versión Santa Biblia Promesas. ¿Todos tienen esta versión? ¿Alguien me puede leer qué dice Proverbios 20:30? Alguien que se anime y me diga qué dice en su Biblia Proverbios 20:30. ¿Está en la pantalla? En la pantalla. No, es que... Hola. Es que llegó muy baja la luz. ¿Está en las pantallas lo que dice Proverbios 23? ¿Qué dice? Listo, coloque mucha atención con lo que dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Esa creo que es, si no estoy mal, es la versión Reina Valera. Cuando usted lee las versiones como la del lenguaje actual o la nueva versión internacional, dice lo mismo pero de esta manera: los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. Dice básicamente lo mismo en otras palabras. Esta enseñanza verdaderamente se llama: los golpes y las heridas curan la maldad. Y yo quiero que usted anote ahí: los golpes y las heridas curan la maldad. Yo algún día me encontré con este versículo en mi vida, en un devocional, y lo primero que se vino a mi mente cuando yo leí este versículo: los golpes y las heridas curan la maldad, o los azotes que hieren son medicina para el mal, lo primero que se vino a mi mente fue mi mamá. ¿Por qué? Porque yo soy de esa generación de jóvenes a los que la mamá les pegó. Les pregunto, ¿aquí su mamá les pegó? No creo. Creo que no. Levanten la mano los que la mamá les pegó. Y hay que darle gracias a Dios por nuestras mamás que nos corrigieron, porque mi mamá desde siempre leyó la palabra de Dios y sabía que si instruía a su hijo en el camino, cuando su hijo fuera viejo no se iba a apartar de él. Y mi mamá interpretó la disciplina, el poderme disciplinar, y ella sabía que Dios le autorizaba a usar una varita, y mi mamá interpretaba la varita dependiendo de la situación. Si de pronto estaba en la cocina y yo hacía alguna travesura, ahí con el morenillo me pegaba en la cabeza. Si de pronto yo estaba haciendo alguna travesura y ella estaba planchando, ahí me ponía la plancha en la cabeza. Ella interpretaba la varita conforme, a veces la varita era una chancleta, a veces era un tacón porque estaba un poco más arreglada, a veces era la correa, y mi mamá sabía que Dios lo autorizaba a corregirme. Por eso cuando yo leí Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo, yo pensé en mi mamá. Y le agradecí a Dios por mi mamá, porque creo que hizo un buen trabajo, me enseñó el camino de Dios, y ha pasado el tiempo y me estoy poniendo viejo, pero no me ha apartado de ese buen camino que me enseñó, el camino de Jesús. Y yo pensé en esto de mi mamá, dije: oiga, los azotes que hieren son medicina para el malo. En la versión que les conté, que es la nueva versión internacional, dice: los golpes y las heridas curan la maldad. Y yo, analizando dentro de mi devocional y mi tiempo con Dios, analizaba este versículo, pensaba en mi mamá y pensaba cómo más le buscaba yo enseñanzas a este versículo, y empecé a darme cuenta de algo que es lo que le quiero comunicar. Es extraño decir que un golpe, que una herida pueda volverse medicina, que básicamente es lo que dice este versículo: los golpes y las heridas curan. En un mundo en donde nuestra naturaleza nos dice todo lo contrario. Nuestra naturaleza nos dice que cuando te den un golpe, tú tienes que volver el golpe. Es más, por ahí nos pasó en el colegio que algún amigo nos daba un puntapié y uno automáticamente devolvía el puntapié, o algún amigo le pegaba a uno una cachetada, un puño, y uno automáticamente devuelve, porque nuestra naturaleza dice que debemos pagar golpe por golpe, diente por diente. La ley del talión es una ley en el Antiguo Testamento que usted encuentra en nuestra naturaleza, con la que llegamos a este mundo sin Jesús en el corazón. Nos dice que paguemos mal por mal.
De hecho, le compusimos canciones a La Ley del Talión. Por allá me acuerdo que mi mamá en Navidad con mi papá, cuando yo era niño, bailaban una canción que decía: golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del talión, no, del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Eso decía la canción, y yo sé que algunas personas mayores la escucharon y tal vez la bailaron cuando tenían el viejo hombre. y dése cuenta cómo es cierto que nuestra naturaleza paga mal por mal, pero la palabra de Dios dice que un golpe y una herida puede volverse algo bueno. Y uno dice: Dios, ¿cómo es eso? Si yo siento todo lo contrario. Es más, vivimos en un mundo en donde si alguien le hace daño a alguien, ese alguien crece y toma la venganza por sus manos y se desquita. Y así vivimos, de hecho, en nuestro país. En nuestro país hace 50 años atrás un grupo revolucionario quiso hacer justicia y rebelarse, y se crea este grupo de las FARC, y ha cometido tanto daño que la gente contra la que se ha metido se ha levantado con el tiempo con ganas de vengarse de esa gente. Y eso pasa cuando todos obramos y pagamos mal por mal. Es una bola de nieve que crece y crece y crece, y todo el mundo quiere justicia y todo el mundo quiere venganza, hasta que alguien dice: no, vamos a hacerlo de la manera como Dios lo hace. Porque si no, por eso este mundo sigue en guerra. Porque el país grande algún día le pega al país pequeño, y el país pequeño algún día pasan 50 años y se crece y se quiere desquitar de ese país sumándose a otros países. Y por eso hay guerras, y por eso hay venganzas, y por eso hay novelas en televisión. Porque nadie se detiene un momento y dice: oiga, yo no debo seguir haciéndole caso a mi naturaleza, la que dice pagar mal por mal. Yo quiero hacerlo a la manera de Dios. Y la manera de Dios dice es que solo en las manos de Dios un golpe, una herida, un problema, algo malo que te ha pasado, se puede volver en algo bueno. Por eso yo predico de Dios. Una de las cosas que más me ha enamorado y me ha impactado de mi Señor es que es el único que tiene la naturaleza, el poder de cambiarle la naturaleza a las cosas. Dios puede volver tus lágrimas sonrisas. Dios puede volver tu desierto una tierra de manantiales donde fluye leche y miel. Dios puede volver tus golpes y tus heridas en medicina. Yo lo creí hace mucho tiempo atrás, y en muchas áreas de mi vida le he dicho: Dios, si aquí está en mi adolescencia, si alguna mujer me hizo daño en mis sentimientos, yo no quiero pagar mal. Yo quiero que tú tomes esa herida que tengo en mi corazón y quiero que la transformes en algo bueno. Y con el tiempo me di cuenta cómo Dios todo lo malo que me pasó lo volvió algo bueno. Un testimonio pequeño es que esas anécdotas tristes que tuve sentimentalmente hablando, las plasmé en un libro que escribí junto con mi esposa para animar a los jóvenes a que depositen sus heridas en Dios, sus heridas sentimentales. Y es increíble hoy cómo cuando con mi esposa hacemos seminarios de sentimientos, de sexualidad, de santidad, esas historias que me hicieron llorar en su momento, hoy Dios las convierte en historia que a los jóvenes los edifican. Eso es lo que Dios hace cuando tú le entregas toda tu vida, todo tu corazón, todos tus problemas. Lo que hoy te hace llorar son las lágrimas que están abonando esa tierra que va a dar un buen fruto en tu vida. Pero eso solamente pasa si tú depositas todo en Dios. Si tú no depositas todo en Dios, entonces tú vas a seguir manejando áreas de tu vida donde, si no le das permiso a Dios, entonces sencillamente tú vas a manejar heridas que se las vas a transmitir a tus hijos a tus nietos, y hasta que alguno caiga en cuenta y diga: oiga, no debe ser de esta manera, debe ser a la manera de Dios. Yo quiero, a través de un testimonio, animarlos a que al final de esta noche podamos, a través de una oración, decirle a nuestro Dios: te entrego todo lo malo que de pronto me queda y tengo guardado en ese cuarto de San Alejo de mi corazón, y quiero que tú obres, Dios, porque definitivamente hay un Pasto, hay un Nariño, hay un Colombia que necesita de su testimonio, de su medicina, que no puede estar aquí guardada esa medicina, porque afuera hay muchos enfermos necesitando de esa medicina que Dios ya ha transformado, que ya ha hecho aquí en esta iglesia. Yo sé que hay, si me pusiera a hablar con muchos de todos ustedes me contarían su testimonio y me dirían: Giovanni, mira, a mí me pasó esto malo, pero Dios me mejoró, me sanó, me sacó adelante económicamente, cumplió mis sueños profesionales. Y entonces yo te voy a decir: ánimo, tienes que salir y contarle eso al mundo, a Pasto, a Nariño, a Colombia, para que todo el mundo pueda ver el Dios que tú y yo tenemos. Tienes que hablar,
esa medicina no se puede quedar aquí adentro. Y lo que yo quiero hoy hacer es que usted mire sinceramente lo que hay en su corazón, y cualquier cosa que haga falta por sanar, usted esta noche se decida y le diga: Señor Jesús, quiero detenerme en esta área de mi vida y ahora quiero hacerlo a tu manera. Yo quiero contarles que yo llegué a la iglesia cristiana hace más de 20 años, pero desde muy pequeño mi mamá siempre me inculcó el tema de Dios. Me puse a estudiar en un colegio católico en Bogotá, estudié todos mis 11 años de bachillerato en un colegio católico, y desde pequeñito mi mamá me metió tanto el tema de Dios que en primero de primaria y en segundo de primaria fui monaguillo de la iglesia católica donde yo estudiaba, y me encantaba porque me sentía como un sacerdote chiquito. Y todos los 31 de octubre mi mamá me disfrazaba de monaguillo, el mismo uniforme que usaba en las misas especiales de mi colegio, y yo era feliz sintiéndome como un sacerdote pequeñito. Una de las cosas más chéveres que me gustaba hacer dentro de ser monaguillo era al momento de la cena tocar la campana. Tilín, tilín, tilín. El tocar la campana en la iglesia católica era lo más play, era como estar en la alabanza. Era el que se levantaba la niña más bonita, el que se volvía más popular en la iglesia. Era como ser parte. Y yo arranqué así en la iglesia católica, en la alabanza, con la campana, así. Tilín, tilín, sabor, como dicen acá, cuy, sabor, tilín, tilín. Y resulta que fui creciendo y fui creciendo. Y cuando estoy como en tercero de primaria, que tenía como unos 8 o 9 años, es que mi mamá, alguien le habla de Jesús y a todos nos lleva a la iglesia cristiana. Y desde que yo llego a la iglesia cristiana, para mí el tema de Dios siempre fue muy sencillo. Siempre he visto a Dios como lo máximo, siempre he querido estar con Dios, siempre me he identificado con Dios muy fácil. Y desde que yo llego a los 9 años a la iglesia cristiana, pues ahorita veía a todos los niños, yo era de los que estaba aquí adelante bailando y tratando de hacer el paso, y me vistieron también de animalito para las obras de teatro. Me acuerdo que algún día en una obra de Daniel yo era la serpiente y todos parecía que era una medusa porque era así, una serpiente con 4 extremidades delgadas, y me gustaba estar metido en la iglesia. Un domingo en la iglesia infantil yo era el que me paraba en la puerta y le preguntaba al papá: ¿Tu hijo cuántos años tiene? 5, no, va para el salón del fondo a la izquierda. ¿Y tu hijo? 10, para el fondo a la derecha. ¿Y tu hijo? No, 12, no, él ya está muy grande, tiene que ir al grupo de prejóvenes, de preadolescentes. Y así, yo era en la iglesia infantil un domingo. Resultaba que de pronto era el momento de la alabanza infantil y yo era con la campana de la iglesia católica, tilín, tilín, tratando de llevar el ritmo ahí. Y después venía el momento de las ofrenditas, entonces uno recogía las ofrenditas que daban los niños, eran puras moneditas, y después con esa misma mano que recogía las ofrenditas, con esa misma mano batía el tank de frutiño que era sabor a naranja, cobre, de moneda de 5 pesos. Y así era yo cuando era niño, era muy activo en la iglesia. Me gustaba estar con Dios, me gustaba servirle a Dios. Después en el grupo de jóvenes me metí a hacer apoyo de mi líder. Pasaron 10 años para poderle hacer el cajón a ese líder y poder yo ser el líder de ese grupo. Y Dios cumple sueños. Y lo logré con el tiempo. Pero esto quiere decirle simplemente que yo, Giovanni, me identifiqué muy fácil con Dios y me metí muy fácil con Dios. Pero paralelamente a mí, tuve un hermanito al que le llevo 3 años, que él desde el principio mostró cierta apatía por las cosas de Dios. Y como que no le gustaba ya mucho, no le gustaba ir a la iglesia infantil, le gustaba venir a la iglesia grande, y en la iglesia grande pues se dormía: mamá, tengo chichi, mamá, tengo el 2, mamá, ¿cuándo se va a acabar? Mamá, tengo hambre. Y pues mi mamá pensó que era normal que él creciera así, como no queriendo estar con los niños, sino en la iglesia grande, a pesar de que le daba sueño. Mi hermano creció ahí y bueno, me acuerdo mucho que a mi hermana mayor y a mí, mi mamá nos dio harta varita. Pero a mi hermano menor y a mi hermanita menor, mis papás ya eran un poco más modernos y no sé por qué se les olvidó la varita. De pronto el experimento, le dijeron: experimentemos con la mayor y con el hombre mayor, y nos dejaron bien entrenaditos. Dijeron: no, los más pequeños de pronto no es necesaria la varita, y se les olvidó. El problema no fue cuando mi hermano era muy pequeñito, el controlarlo, el dejarlo hacer lo que él quería. Esos 2 niños crecieron y en la adolescencia mi hermano empezó a mostrar apatía por las cosas de Dios.
Algún día mi mamá se levanta y un domingo nos arregla a todos y le dice a mi hermano, levántese que vamos a la iglesia. Él, no, no quiero ir. ¿Y por qué no quiere ir? Porque no, yo no creo en esas cosas. Pero ¿cómo que no cree en esas cosas si toda la vida de chiquitico le he llevado? Y ya el adolescente empezó a mostrar una rebeldía, una apatía por el tema de ir a la iglesia, por el tema de Dios. Mi mamá pensó que era algo de que estaba enfermo, de mal genio, de malas pulgas, pero pasaban los meses y pasaban los meses y ese adolescente cada día estaba más rebelde. Algún día, cuando yo ya estoy en la universidad, llego yo a mi casa, mi mamá es una mujer entregada al hogar, está lavando la ropa, pero está llorando. Y yo llego y me le acerco a mi mamá y le digo, mamá, ¿qué pasó? ¿Le duele algo? Y está enferma, no sé, llamó a una ambulancia porque está llorando. Y mi mamá me dice, Giovanni, es que estoy muy preocupada, hace unas semanas cuando le lavo los pantalones a su hermano, me estoy encontrando en los bolsillos estas maticas. Y entonces yo, maticas, mamá, y mamá me dijo, sí, maticas. Y yo simplemente pensé, pero mi hermano maticas se volvió Boy Scout ahora, o se volvió seguidor de José Celestino Mutis, el padre de la botánica, maticas. Y mamá me dijo, Giovanni, ya averigüé y esto es marihuana. Y yo, mamá, ¿y usted cómo sabe que eso es marihuana? Ay, mamá, usted también tuvo 20 años, ¿cómo así que...? No, mentiras, mi mamá siempre fue una mujer muy sana, muy inocente. Me dijo, Giovanni, ya averigüé, esto es marihuana, y empezó a llorar. Dijo, ¿cómo es que su hermano, esto qué es, con quién se está metiendo? Nos deja preocupados, de razón su rebeldía, qué le está pasando a este adolescente. Esta noche vamos a hablar con él, ya le conté a su papá. Y vi cómo esa noche mi papá llega a mi hermano y lo confronta. Y está el adolescente rebelde ahí diciendo, ay, eso no pasa nada, ustedes que son todos religiosos y todos retrógrados y todos tontos y no disfrutan la vida. Y mi papá ese día se le puso bien serio. Creo que ya fue tarde para mostrar la varita, la correa, como amenazarlo que si seguía trayendo estos problemas a la casa iba a actuar con la varita. Y ya el adolescente estaba un poco salido de las manos y me di cuenta cómo mi hermano no respetaba a mis papás. Y empezaron a pasar las semanas y mi hermano cada día estaba peor. Y de repente entra la droga a mi hogar, sin darnos cuenta, una familia que iba a la iglesia, de valores, de principios, y de repente esa droga que yo veía en la televisión saltó a mi casa. Y no sé en qué momento pasó, porque uno escuchaba de la droga, del narcotráfico, de todo este tema que siempre hemos escuchado en Colombia, pero uno jamás se imagina que algún día va a tener un drogadicto en el hogar, mucho menos un hermanito que era 13 años tenía mi hermano cuando cae en la trampa de las drogas. Y yo les quiero hablar de esa herida de mi familia, de lo que es tener un hijo, un hermano en las drogas. Una herida que, para yo graficársela, quiero contarle que en la piel nosotros tenemos 3 capas. Y cuando tenemos una herida, en una quemadura, por ejemplo, una herida en la piel, la quemadura se cataloga de primer, de segundo grado, dependiendo la cantidad de capas que haya dañado. La epidermis, la dermis y la hipodermis son las 3 capas de la piel. Y dependiendo de la quemadura, de la herida, se dice que fue muy grave o no. Yo quiero decirles que en lo superficial, tener un hermano en las drogas empieza a volverse una herida cada vez más grande. Digámoslo así, una primera capa en lo superficial. A mi hermano lo echaron del colegio por estar de rebelde y por estar con drogas siempre en su maleta, en sus bolsillos. Empezó con la marihuana, pero fácilmente pasó a la cocaína. Y entonces lo echaron del colegio donde estudiamos toda la vida, en el colegio católico, y lo echaron. Y tocó conseguirle otro colegio, lo echaron de ese otro colegio, terminó en el colegio donde van todas las personas de Bogotá más vagos, y de ese colegio lo echaron porque no se lo soportaba, porque era muy rebelde. Y en lo superficial la herida cada día se hacía más difícil. Yo veía cómo mi mamá le lloraba a algún rector en un colegio y le sacaba lágrimas diciéndole, por favor acepte a mi hijo acá. Yo no puedo tenerlo en la casa porque él es una persona que de pronto se vuelve más vago y necesito que esté estudiando, ocupando su mente en cosas sanas. Y yo vi cómo mi mamá le rogaba a los rectores y se sentía un poco humillada. Y bueno, pasaba el tiempo y por ahí algún colegio tenía misericordia y mi hermano volvía, pero llegaba a la casa con moretones. Entonces mi oración cada día crecía. Ya no era solamente Dios, consíguele un trabajo, un estudio a mi hermano, sino Dios, cuida la vida de mi hermano, que en alguna pelea no vayan a hacerle daño. La oración seguía creciendo en lo superficial, porque recuerdo que
alguna vez nos tocó irlo a buscar a un CAI porque la policía llegó al parque donde se la pasaba en el barrio con droga y lo llevaron allá como a asustarlo, a quitarle la droga y a meterle un susto para que él cogiera escarmiento de no tener droga, de que respetara la autoridad. Y yo me acuerdo que mi oración era: Dios, por favor, que mi hermano lo acepten en ese colegio, que por favor cuando haga peleas, tenga peleas, por favor que no le hagan daño. Y también era: Dios, que si la policía lo llega a sorprender con droga, no lo metan a la cárcel y no lo pongan en el cartel de los de Bogotá y después lo extraditen a Estados Unidos, porque uno era tan inocente en el tema que uno era: Dios, por favor, que el tema de las drogas no se meta a mi hogar, que mi hermano no se vuelva narcotraficante. Uno era tan inocente que uno pensaba de todo ese tipo de cosas y se complicaba, y así como yo me preocupaba, pues mis papás se preocupaban aún más. En lo superficial pasaba eso, pero voy a pasar a una segunda capa que hacía que no solamente la herida fuera más grande, sino más profunda. Una capa sentimental. Tener un drogadicto en el hogar hace que la herida llegue a lo sentimental. En lo sentimental me acuerdo que vi como un viernes mi papá se paraba en la puerta de la casa y decía: hoy nadie sale de esta casa. Iba a echar llave y mi hermano salía y lo quitaba y se salía. Y ver la cara de mi papá como de: ¿en qué momento este hijo se me sale de las manos? ¿Qué hice mal? ¿Qué mal ejemplo le di como para que no me respete? Hacía que yo viera en la cara de mi papá frustración, falta de autoridad. Y mi hermano se le escapó de las manos, pero lo que más le dolía a mi corazón era: algún día yo estaba estudiando arquitectura, estaba a altas horas de la noche haciendo alguna maqueta y me daba cuenta que mi mamá bajaba y se salía a las 11, 12 de la noche y de pronto no entraba. Y yo: 12 de la noche, mi mamá salió hace como 20 minutos, la puerta está abierta. Entonces yo salía y le decía: mamá, ¿qué hace? Y decía: aquí en la puerta esperando a que llegue su hermano. Yo: mamá, ¿por qué no lo espera adentro? Me decía: es que quiero ir a ese parque donde se la pasa, y ahí tenía la escoba en la mano, y quiero ir y romperle este palo en la cabeza, porque ¿por qué no se está haciendo esto? Nunca se le enseñó y muy tarde se acordó de la varita. Y yo le decía: mamá, pues espérelo con el palo, pero acá adentro es Bogotá, 1 de la mañana, 0 grados, le da gripa, los ladrones se entran, mamá, espérelo adentro. Y empezaba mi mamá ahí en la calle a decirme que no puede ser, que nunca se le dio el ejemplo. Y de repente mi hermano llegaba y veía como mi mamá empezaba ahí con el palo como a amenazarlo, a decirle: ¿dónde estaba? ¿Con quién estaba? Es que un día de estos voy a ir a buscarlo a ese parque, le voy a romper este... Y mi hermano ver esa actitud como de: ay, ya señora loca, cálmese, que todo el vecindario se está enterando, ya, que oso, que boleta. Y ver eso hacía que mi mamá como que se sintiera impotente, que el adolescente ya no respetaba nada. Vi en varias ocasiones como mi mamá empezaba a llorar en medio de regañarlo. Y de pronto ese adolescente, como es una muralla que no tiene corazón, mi mamá entonces se descompensaba y varias veces vi cómo se arrodilló y lo abrazaba abrazaba a sus pies y le decía: por favor, no nos haga esto, no nos traiga tristezas, pero no se mate. Ver que mi mamá se arrodillaba para abrazarlo y decirle: por favor, no nos haga este mal, por favor, no se haga daño, entienda que esto es por usted, eso me partía el corazón. Pero ver que mi hermano de pronto le decía: ay, ya, vieja loca, anda un show aquí en la calle con sus religiosidades y con eso no pasa nada, no sé qué. Ver que mi hermano no tenía misericordia con mi mamá en lo sentimental, a mí me causaba sentimientos revueltos. Por un lado, ver las lágrimas de mi mamá me conmovían, pero por otro lado, ver la rebeldía de mi hermano me llenaba de rabia. Y pasaba que a raíz de esta capa sentimental, el problema de tener la herida de tener un hermano en las drogas, hacía que yo me distanciara de él porque no respetaba a mis papás. Y el diablo feliz que yo pagara herida por herida. El diablo feliz que yo me distanciara con mi hermano, que el orgullo no me permitiera acercarme a él. Yo me acercaba a él con una Biblia y él me rechazaba. Yo me acercaba a él invitándolo a un evento como el de hoy y él me rechazaba. Él puso una muralla entre él y Dios. Y toda la familia tratando como de empujarlo para Dios, pero él no hacía caso, él no le importaba a Dios. Pasó el tiempo y empiezo ya a darme cuenta que tener un hermano en las drogas toca capas en lo espiritual, y la herida se hacía más profunda y era cada día más difícil de llevar, y la oración mía cada día crecía y crecía. Y ahí en lo espiritual yo me daba cuenta que el diablo nos juega muy sucio en contra. Resulta que habían vecinos siempre que no simpatizaban con nuestro mensaje, con el mensaje de Dios.
y uno escuchaba que por ahí decían, ve, ahí está la familia Olaya que es tan religiosa, queriendo salvar al barrio entero cuando su hijo está perdido en las drogas. Esas son cosas que le duelen a uno muchísimo, y ya no es en lo superficial ni en lo sentimental, ya se mete en esa capa de la fe, de lo espiritual. Uno de los días más difíciles en el tema de la fe, con este problema de mi hermano, sucedió que una vecina llegó, esas vecinas que no simpatizaban con el mensaje, y nos dijo, Giovanni, eso, golpeó la puerta. Mi mamá abrió y le dijo, mire señora Mercedes, se llamaba mi mamá, señora Mercedes, es que su hijo hace un par de semanas fue a mi casa a visitar a mi hijo, y desde que su hijo fue, Iván se llama mi hermano el que cayó en las drogas, desde que Iván fue, se desapareció un Walkman, y nunca más volvimos a ver ese Walkman que era de mi hijo. Para las nuevas generaciones, Walkman es un reproductor de música de nuestra época. Hoy en día di tu MP3 o un iPod, eso es lo que era un Walkman. Y mi mamá le dijo a la señora con toda la confianza, señora, pues bien pueda usted y entre y escúlquenos, no tenemos nada que esconder, acá no somos ningunos ladrones. Entonces la señora dijo, ay, dígame cuál es el cuarto de su hijo. Mi mamá le dijo, es este. ¿Y cuál es el closet de su hijo? Este. Y empecé la señora a buscar en los cajones de mi hermano y a buscar, y nosotros con toda la frente en alto de que pues sabíamos de lo que en quién confiábamos. Y resulta que de repente la señora en medio de la ropa de mi hermano va sacando ese bendito Walkman Sony Ericsson amarillo con azul, divino, y la señora lo toma, y es la primera vez que yo quiero decir trágame tierra, es la primera vez que yo quiero que se vaya la luz así como ahorita y desaparecerme de la vergüenza que me dio. Claro, mi mamá y yo nos miramos como, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Y la señora toma el Walkman y con todo el orgullo y con toda la rabia nos dice, es que ahí están pintados los cristianos, ladrones, y se va. El tener un hermano en las drogas nos trajo una herida muy, muy grande, que yo se la cuento hoy a usted el testimonio en 40 minutos, pero que quiero decirle que mi hermano duró 4 años en las drogas, cada año de 365 días, cada día de 24 horas. Ver este problema cómo crecía y crecía, ver de pronto cómo mi fe entraba en crisis porque orábamos y ayunábamos y le queríamos compartir a nuestro hermano de la palabra de Dios y él no le importaba, y pasaba el tiempo y las cosas no mejoraban ni un poquito, todo lo contrario, las nubes se ponían más y más negras. Eso hace que uno entre en un conflicto y uno, Dios mío, no nos dejes en vergüenza. Mira que el vecindario y la señora esta le está contando a todo el mundo que estos cristianos son ladrones y queriéndole hablar a todo el mundo del amor de Dios, y bueno, la señora con toda la razón diciendo que somos ladrones. Entonces como que Dios, ¿qué pasa? Ayúdanos. A veces entramos a estos momentos de crisis, pero definitivamente nunca